¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Aquí estamos como todos los días en el Espacio en Portada para charlar un ratito sobre la actualidad. Al final de la semana, esto toca viernes, es día 13 de enero y por delante, como decimos, unos instantes para charlar sobre temas del día. Y los titulares del día son los que le vamos a leer a continuación. Déjeme antes de nada darle la bienvenida a nuestras invitadas e invitado en el día de hoy. Hoy Abel está en minoría. María Rodríguez Uteriño, ¿cómo estás? Buenas, Antonio. Encantado. También tengo el placer de saludar a Olga Novoa. ¿Qué tal, Olga? Hola, buenos días. Es la primera vez que viene y le doy la bienvenida. Gracias. Y ojalá se encuentre lo suficientemente cómoda para seguir viniendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también un recién llegado al que le doy la bienvenida es Abel Fraga. ¿Cómo estás, Abel? Muchas gracias, querido Antonio. No estés nervioso, no te pongas nervioso, pese a ser la primera vez que vienes. Tú lo dices de broma, pero la primera vez que vine aquí se me secó la boca, se lo comentaba antes a Olga, se me secó la boca y no pude hablar con don Enrique Martín Maqueda, que era el presentador de aquellas. Sí. Y no, bueno, los nervios juegan a veces. Y doy la bienvenida, por supuesto, a Olga Novoa, que yo creo que va a dar mucho juego en este programa. Ahí está, sí señor. Bueno, lectura de los titulares después de este apartado de lisonjas varias. Incorporamos el primero de los temas que destaca el periódico en su primera. Tiene que ver con los coches abandonados. Tráfico constata en la provincia 501 coche zombie. Tienen ahí de 10.000 posibles. En el subtítulo, solo 7 concellos ourensanos han completado los trámites necesarios para dar de baja a los vehículos que no han dado señales de vida durante los últimos 10 años. En la fotonoticia, pues un sencillo pero sincero y cálido homenaje. En Carballiño, emotivo recuerdo a la profesora Guada, la familia de Guadalupe Díaz, la profesora del Instituto número 1 de Carballiño, fallecida en accidente de autobús ocurrido el día 24 de diciembre en Cerdedo, recibió ayer la solidaridad del resto del claustro y de los alumnos. El instituto decidió crear el concurso La Sonrisa de Guada, precisamente en su memoria. Tenemos también otro tema. Ingresa en prisión el investigado por el tiroteo de Maceda. La declaración de la víctima es para el juez un indicio suficiente. Y en el relato de Más Noticias, estos temas, en primer lugar, la Xunta presenta un plan de choque para reducir las esperas en sanidad. El violador de una niña en Ourense en el año 2009 saldrá libre por la ley del solo sí es sí. También Jacome adjudica a su abogada un contrato de 17.000 euros con el Concello. La Xunta amonesta a la empresa del Infrabús que cubría la línea de Obarco y reseña también del Foro de la Región que tuvo lugar en la tarde-noche de ayer con el escritor alaricano Alfredo Conde como protagonista. El entrecomillado que elige el periódico es «Espero que o galego non acabe como latín, gran literatura e cero falantes». En lo alto de la portada, de lo que habla casi todo el mundo, nuevo tema y belicosa letra. Shakira le canta a las 40 a Piqué, una loba como yo no está pa' tipos como tú, casi nada. Hoy, ejemplar de la revista, en las páginas interiores del periódico, con Nuria Iglesias, una emprendedora impenitente. Es la presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense. Asuntos, como decimos, del viernes día 13 de enero del 2023. Ahí está toda la portada y a partir de ahora pues vamos a seleccionar algunos de los asuntos a los que incorporamos también un tema que acaba de salir esta mañana. El dato de la inflación, el dato de la IPC cerrado ya del 2022 y que tiene distribución provincial. Ahí tenemos que hacer una reseña y ahí entramos en el primero de los asuntos a comentario. Tiene que ver con el altísimo coste de la inflación en la alimentación en Ourense. Ha subido en el último año un 17%. Ha subido de media más que la media gallega y más que la media española. El dato general es del 6,9%, el dato general se reduce, llegó a estar en torno al 11%. Pero bueno, nos vamos a quedar quizá con uno de los asuntos más llamativos, la subida de la cesta de la compra, un 17% para las familias ourensanas en este último año. ¿Cómo le parece o cómo lo ve? O en definitiva, ¿cómo testas este dato estadístico, María, con tu día a día en la gestión de la economía doméstica y de la cesta de la compra?
Bueno, pues la verdad que vienen tiempos complicados, ¿no? Porque al final la cesta de la compra es para todos. Entonces, tanto familias buenas o malas, todos repercute en esos alimentos, ¿no? Yo creo que con esta bajada del IVA de determinadas cosas que al final son más o menos insignificantes, le bajaron determinadas cosas el IVA y a las cosas que son de primera necesidad no le han bajado el IVA, ¿no? Entonces creo que pues vienen tiempos difíciles, se nota en todos los bolsillos que al final vas al supermercado y comprando lo mínimo pues te gastas pues a lo mejor lo que antes te gastabas en medio mes, ¿no? Entonces creo que vienen tiempos difíciles y aquí en Orense tenemos el pueblo, tenemos, gracias a Dios, sabes, nuestro huerto, a lo mejor mucha gente, pero la gente que realmente no disponga de eso, pues es complicado, ¿no? Llegar a final de mes. Sí, sí que lo es complicado llegar a fin de mes y es uno de los gastos ineludibles de los que no se pueden sustraer ninguna familia, ninguna de las economías domésticas. Escuchamos también la interpretación de Olga Novoa. ¿Qué te parece? ¿Cómo analizas tú este dato, Olga? Bueno, ¿O cómo lo sufres también? También. Bueno, creo que las familias hoy en día tienen que reestructurar su economía. Entonces, sí que es cierto que se van a valer del pueblo, de los abuelos, de los padres, porque ellos trabajan en la ciudad, pero siguen con sus patatas, con sus verduras. Es cierto que hay muchos productos que han subido muchísimo el precio, pero que también es cierto de los que se puede uno esquivar. Entonces, pues a lo mejor, por ponerte un ejemplo, si antes te ibas a comprar la bolsa de los croissants, pues ahora te haces magdalenas en casa. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que ver? Pues que la materia prima, como las harinas, los aceites y el pan, esos productos de primera necesidad básica, esos sí que no pueden tener IVA, por ejemplo. Y en cuanto a las subidas, sí, es grandísima. Observo que lo que menos ha subido es la carne, porque vivo en ese mundo, en ese trabajo, es lo que menos ha subido, pero lo que es fruta y pescado, sobre todo la fruta, es una barbaridad. Pero bueno, yo creo que más bien está en los intermediarios, porque los productores primigenios están cobrando muy poco, pero los intermediarios ahí es una barbaridad. Porque a veces no hay uno, a veces hay 4 intermediarios escalando en la cadena. Cuando llegan a la tienda de barrio, ese producto viene carísimo, entonces repercute, claro, en la cesta. Y la fruta es un producto de primerísima necesidad. Escuchaba yo esta mañana que algunos productos, como por ejemplo el azúcar, habían subido un 50%. Sí. en un año. Y otro de los productos que también ha subido mucho han sido los aceites. Es una barbaridad. Abel. Efectivamente. Lo explicaron muy bien las chicas y Olga, que hizo un detalle de productos. Efectivamente subió una salvajada. Yo voy a la compra, pues igual 4 días a la semana, voy a mi Gadi de concejo a comprar. Reconozco que no me fijaba mucho en los precios, sinceramente. Pero últimamente, por esta curiosidad, ¿no?, de que cuánto subió, el aceite, por ejemplo, subió una burrada. La pasta subió, bueno, subieron muchas cosas. El pan, el café subió. El pan, que subió, no hace mucho que subió, no sé quién me dijo el otro día que está relacionado tal, que van a volver a subir. Entonces lo que hay que hacer es, como dice Olga, optimizar la cesta de la compra, tener que mirar más la cosa que pueda ser superflua o que pueda sustituir, como puso ese ejemplo también puesto, y tirar para adelante porque, por lo que dicen los expertos, esto va a ir a peor, al menos en principio. En estos 2 o 3 primeros meses del año, el primer trimestre, va a ir a peor. Entonces, resignación, paciencia y no perder la calma. ¿Qué opináis de lo empezó el año con la promesa del gobierno de la bajada del IVA aplicada efectivamente a determinados productos, pero que desde el punto de vista real, lo que decía Abel, vas al lineal del supermercado o vas a la panadería
y es muy raro ver esos céntimos repercutidos en la compra de la barra de pan o de cualquier pieza o de otro producto. Bueno, porque generalmente entiendo yo que los artículos siguen subiendo tanto, como decía ella, por ejemplo, las harinas, los aceites, todo este tipo, los transportes siguen subiendo, entonces claro, es muy difícil contener esos precios. ¿Cómo valoráis entonces, incluso desde el punto de vista político, porque nadie le ha quitado o nadie le quita ese minuto de gloria que ha tenido ahí el presidente Sánchez con esta medida, que después a la hora de traducirla a la economía doméstica, yo recuerdo una información que habíamos publicado en el periódico La Región, que la cesta tipo con el nuevo IVA suponía un ahorro de 1,67, de 1,67 €. ¿Cómo lo veis, María? A ver, yo creo que en esa bajada de IVA bajaron el IVA a cosas que realmente no son de primera necesidad, ni que a lo mejor utilizas todos los días. El pan sí, pero en el caso mío, yo le pregunté al día siguiente fui a comprar el pan y bajó 4 céntimos. O sea, 4 céntimos, si realmente echas cuentas, no es lo que te va a encarecer la cesta de la compra. Y hay cosas que no utilizas todos los días que le bajaron a un IVA 4, por ejemplo, en mi sector, que realmente no utilizas todos los días. Y carne, pescado, aceite, eso se utiliza todos los días, la fruta, la verdura, todo eso es cosas de primera necesidad. Entonces creo que eso no ha sido bien enfocado, ¿no? Bueno, las bajadas del IVA. Cuando se refiere María a mi sector, por si hay gente que conoce a María pero no sabe el sector al que ella se refiere desde el punto de vista profesional, el sector de la farmacia. Es que hay ese sector de los efectos que ha bajado a un 4%, tenía un 10 y ha bajado a un 4%, pero realmente la gente no lo utiliza todos los días. No es algo de primera necesidad como puede ser el aceite, como puede ser la carne o como puede ser la fruta, ¿no? Entonces, repercutir en la cesta no va a repercutir lo suficiente como para llegar a fin de mes, ¿no? ¿Qué opinas, María? De Olga. Mi opinión es pues muy parecida. O sea, estamos que a nosotros 4 céntimos en el pan no creo que nos influya mucho en la cesta. El problema creo que es otro. El problema es que al panadero es verdad que de alguna manera él va a tener que pagar ese dinero. Es decir, si le regalan un tanto por cien para que no pague IVA, pero luego en la declaración del patrimonio de su empresa le suben un no sé cuánto por cien porque le van a subir, al final es ese panadero el que está pagando ese IVA que se está quitando. Con lo cual no arreglamos nada, porque va a tener el problemas, va a vender menos y al final fabricará menos y va a tener problemas. Creo que hay que bajar el IVA, pero en lo que comemos, es decir, el pescado, la carne, y a lo mejor ayudan los sectores que están detrás de todo esto, como por ejemplo la gente que lleva el pescado a las plazas, ¿entiendes? Porque el gasoil de esa gente hay que seguirlos ayudando, ¿sabes? A lo mejor con las bajadas de los seguros, de lo que están pagando esa gente, porque eso incrementa muchísimo. Vale. Abel. Sí, la verdad que se nota poco. Una, ya lo dijiste tú, 1 euro y pico, porque la gente cuando dijeron le quitan el IVA, o bajó del 21 al no sé qué, o del 12 al 4, tal y cual, no sé por qué, mentalmente te haces una composición de lugar, como que, cuánto descuentan. Después llegas al final y en vez de pagar 28,90, pagaste 27,10. Entonces no tal. Y uno de los sectores también que se ve muy afectado por el tema es la hostelería. Yo que sabéis que voy mucho fuera a comer y ya no aguantan los menús del día, la gente que tiene los menús, que los tienen, incluso hay quien lo tiene a 10 euros, que yo no sé cómo hacen. Bueno, pero 12, yo creo que el tipo es 12 euros, no aguantan ya y ya están mirando de que tienen que subir porque no le subió todo de una No es que manera. tengan que subir, Ya. Abel, han subido ya, te doy el dato, restaurantes y hoteles han subido, en el mes de diciembre han subido mucho, por 2 razones fundamentales. Primero, por el consumo
de productos relacionados con la campaña de Navidad y también por los viajes que se hacen en el puente el 6 y el 8, el puente de la Constitución, también los viajes que se hacen en el entorno navideño. Ha subido en Ourense un 10,1% los gastos relacionados con la hostelería, es decir, restaurantes, hoteles y todo eso. Un 10,1%. O sea que un euro y pico tienen que subir. Hablo del menú del día, no hablo de la carta, que sinceramente la carta hasta ahora, no, yo que suelo comer a la carta, la verdad, no subió aún mucho, pero pienso que va a subir en próximos días, que va a también pegar... Quedan pocos a 10 euros, ya pocos menús del día. Pocos, sí, pocos, pero hay. Ya digo, el precio tipo del menú del día, que yo sepa, y lo que yo conozco, está en 12 euros. Que no sé cómo dan hecho, ¿eh? Ya. Bueno, vamos a hacer la pausa para la publicidad, volvemos de inmediato en la segunda parte. Hablaremos de otros asuntos ya, aquí en Portada. Hasta ahora. Segunda parte, recuerden que hoy nos acompaña María Rodríguez Uteriño, Olga Novoa y Abel Fraga. Uno de los asuntos del día es la cuestión sanitaria. Vamos a empezar pues, por pedir opinión sobre la cuestión de las urgencias sanitarias. Los profesionales del complejo hospitalario dicen que hacen falta un mínimo de 5 profesionales más o incluso 10 para que el servicio sea siquiera funcional y tenga las condiciones y los medios mínimos para dar la calidad que requieren los pacientes. ¿Es una cuestión atribuida al complejo hospitalario de Ourense? Pues sí y no. Hay la particularidad del complejo hospitalario de Ourense, pero esta misma mañana pues, un servidor tenía la oportunidad de leer una información que trasladaba pues una plataforma o un sindicato médico que calificaba los servicios de urgencias de Pontevedra como aparca enfermos. Por lo tanto, esto lamentablemente es una situación que trasciende a la cuestión ourensana. Pero bueno, vamos a enjuiciarlos. Los profesionales dicen que están al borde si no del colapso del servicio, no, pero sí ellos están al borde del agotamiento. Pido opinión sobre esta cuestión muy sensible, por otra parte, a María, a Olga y a Abel. María, empezamos por ti. Toma aire. Tomo aire. Yo creo que en la situación en que estamos hoy, en pleno invierno, en plena época y picos de enfermedades respiratorias, cuando hay más demanda de servicio de urgencias, creo que no se puede permitir la falta de 5 profesionales o 10 profesionales, ¿no? Yo creo que eso es primordial. Los médicos de familia están saturados, no dan abasto, entonces seguramente que también las urgencias se saturan, porque si tú no eres capaz de conseguir una cita en tu médico de familia, no tienes otra opción más que ir a urgencias. Entonces yo creo que a los médicos de familia hay que dotar de más médicos, de más personal, de más enfermeros y sobre todo en urgencias. Lo que no puedes permitir en pleno invierno, cuando se está avecinando la pandemia que aún no pasó, o sea, tanto COVID, ahora está COVID, está gripe A, gripe, ¿sabes? Con los pediatras o sea, tú no puedes permitir que una madre que tenga a su hijo no tenga cita para un pediatra, no, que tengas que a lo mejor esperar una semana para ir a tu pediatra. Eso no puede ser. Yo creo que sanidad, siempre digo, sanidad y educación no puede haber recortes. Tienen que dotarlo de los medios suficientes para evitar toda esta situación, ¿no? Olga. Estoy totalmente de acuerdo, ella que conoce bien el sector pues lo ha explicado de maravilla. Creo que hace falta reestructurarlo y verlo como si fuesen empresas que es de todos y debería de seguir siendo de todos, pero como si fuese una empresa privada. Fíjate que en las empresas privadas, cuando llega la zona o la época de las rebajas o campaña de Navidad, dotan sus instalaciones de más personal. Entonces, lo normal es que cuando vayan a venir las campañas de gravedad por enfermedades, sobre todo respiratorias, pues
haya más médicos para trabajar. Por otra parte, los PACs de los concellos cercanos, en este caso al nuestro, a Ourense, deberían de dotarlos de más médicos, porque a veces hay un solo profesional para atender durante toda la tarde, toda la noche, hasta las 8 de la mañana que llega el médico de cabecera, para atender a mucha gente. Incluso asumen la pediatría. He visto recientemente cómo ha llegado una mamá con su bebé con mucha fiebre y la ha atendido maravillosamente el doctor que estaba atendiendo a una persona que llevaba un dolor abdominal grave por unas piedras en la vesícula, a una persona con problemas de corazón, y él estaba abarcando todo, que no había huecos para meter a toda la gente, y entonces coincidimos todos en la sala. Es decir, que a veces si reestructuran un poquito y ordenan lo de alrededor, se colapsaría menos con las cosas leves lo que es las urgencias sanitarias. Pero claro, hace falta pues estudiarlo, sentarse y a lo mejor escuchar más, no solo a uno que es el que manda, sino a varios, y no politiqueo en eso. Sí, yo tengo un contertulio de los lunes en Onda Cero, que es José Luis Carballo, que es médico de urgencias, y el lunes hablamos algo del tema, y claro, decía eso, lo que decís vosotros en la región, en el reportaje, ¿no? Están casi colapsados, tienen de baja varios médicos, porque el problema, que lo tenemos hablado en otras ocasiones, hablamos de los pediatras y de los médicos de medicina de familia, que se van de Ourense y tal, que efectivamente lo que habría que hacer es fidelizarlos, pagarles bien y tratarlos bien, ¿no? Para que no se quisieran ir. Pero también hay el problema que no hay médicos, es decir, lo que muy bien dice Olga, que yo estoy de acuerdo que sería ideal, como hacen en las campañas puntuales X que contratan a gente y tal, el problema que tenemos en la sanidad, o que tienen, es que no hay suficientes médicos, y enfermeras, supongo que también estaría deficitario el tema, no hay suficientes médicos en el sector, para poderlos contratar, porque, por ejemplo, citaste los pediatras, yo ya lo tengo contado la anécdota aquí, yo tengo una cuñada que, bueno, ahora está jubilada, se jubiló hace poco, que es pediatra, y en los años, no sé, es que finales, yo creo que eran finales de los 80 o así, se fuera en comisión de servicios, ella tenía la plaza en Valle Inclán, se fue en comisión de servicios al barco y ya no había pediatras. O sea, hace 30 y pico años ya no había pediatras. ¿Cómo es posible que hayan dejado pasar estos años todos y las mentes pensantes, y aquí no hay política, es decir, aquí ni PSOE ni PP, los dos son culpables porque los dos son los que gobiernan en España y eso depende del Ministerio de Sanidad, ¿cómo no planificaron eso de otra manera? ¿Por qué? Y después, con respecto a los medios, creo que es el 60%, corrígeme tú que dominas eso, el 60% del presupuesto de la Xunta va a sanidad. La Xunta, sí, creo que son... Cerca si no del 60, del 57. Creo que son 3 de cada 5 la parte de León, euros más o menos. Lógicamente, va ahí porque hace falta, y después la educación, pero primero, efectivamente, la sanidad. Y no llega, entonces, también hay que pensar que el dinero sale de nuestros bolsillos, de los impuestos, con lo cual, si hacemos eso, que habrá que hacerlo, pues también habrá que aguantar una subida a lo mejor de impuestos para poder soportar ese gasto a mayores. Pero a lo mejor lo de la subida de impuestos, que es por la vía del decretazo, hoy lo hago y mañana lo aplico, a lo mejor las medidas que se deberían de haber tomado más a largo plazo, yo tampoco soy ningún experto ahí, pero el hecho cierto es que no salen de las facultades el número de facultativos suficientes también, sí, como para que después hagan su proceso de formación especializada y que empiecen con sus primeros contratos y etcétera, etcétera. Yo no sé cuál es el motivo por el cual pues no hay, no salen más médicos de la sanidad. Y después hay otra cosa, yo creo que en el caso concreto de Ourense, que es un poco el que conocemos porque todo el mundo tenemos relaciones o conocidos o familiares en centros de salud, el problema va a ser también biológico en Ourense. Me explico. A la vuelta de 5 años habrá una generación de médicos y de enfermeras y todo eso que se irán de los centros de salud
de los puntos de atención continuada y de los servicios hospitalarios se irán porque les toca por edad jubilarse. María, que te veía ahí con la garra puesta, como quien dice, espera que calle este que me lo como aquí con patatas. Es que vamos a ver, la situación que tienen hoy los médicos, enfermeras, todo el sistema sanitario, tampoco es muy apetecible para una persona joven involucrarse a estudiar una carrera para después, a lo mejor, ganar menos que una persona que tiene una FP. También, ahí hay un tema en el que yo no quería entrar o no iba a entrar intencionadamente, pero ya que viene el balón botando, voy a ver si lo lanzo al barro. Muchos profesionales que ejercen en la medicina pública y al mismo tiempo en la privada. Muchos de ellos sí, pero otros muchos no. A lo mejor hay que controlar eso, cierto es. Pero eso nunca se controló. ¿Os acordáis de la famosa ley de incompatibilidades del año catapum, que iba a decir o eliges o la pública o la privada? Pero porque a lo mejor la pública, escúchame. Acuérdate que ahora quieren que le den el plus porque dicen que es una discriminación. Pero a lo mejor la pública no está lo suficientemente pagada. A lo mejor, claro. A lo mejor también, está ahí el problema. Yo no creo que un médico de familia esté suficientemente pagado. Y hablo en contra mía, un farmacéutico. Hay muy pocos farmacéuticos, pero tampoco creo que estén lo suficientemente pagados. Y hablo en contra mía en este caso. Yo he visto profesionales de la medicina en el sector privado que han hecho cosas ellos que ni de broma hacían media hora antes en la consulta pública. Pues eso es lo que te digo, que a lo mejor hay profesionales en el sistema público. Dime. Un profesional cualquiera, de cualquier especialidad, está en el sector público y tiene un auxiliar, tiene una enfermera, o tiene un enfermero, tiene un celador que le lleva, no sé qué. Yo he visto a ese mismo profesional en su consulta privada, él solito. Él solo, claro. Él solito, perfecto. Pero una consulta privada de una clínica, él solito haciéndolo absolutamente todo. Claro. Por eso te digo, este problema no viene de ahora, viene de hace muchos años. Claro. Pero entonces hay que ponerle remedio ahora. Sí. Porque es que va a llegar dentro de unos años que no va a haber profesionales sanitarios, pero farmacéuticos. Yo creo que nos afecta a todos, es decir, es lo suficientemente grave y lo suficientemente importante que nos afecta, yo creo que a toda la cadena sanitaria. Desde el buen uso que tenemos que hacer los pacientes, el buen uso, yo no digo que hagamos abuso, pero el buen uso. Hay abuso también, a veces cuando una patología pues presenta determinados síntomas, a lo mejor tú no lo sabes medir y te plantas directamente en urgencias, pero a lo mejor tampoco sabemos medir muchas veces el uso, o no tenemos, digamos, que la cultura suficiente como para saber, o para llevar a cualquier familiar o amigo que le puede tener en un trance en cualquier momento. No sé, ahora cualquiera de nosotros nos pasa cualquier cosa aquí y probablemente dice, no, hay que llevarlo a urgencias, pero a lo mejor se dice, ¿cómo me empieza a doler una muela? Pues no es de urgencias. Y entonces yo creo que las soluciones a lo mejor también abarcan a toda la cadena sanitaria, a los profesionales, a los pacientes, al sistema, a la administración, a todos. Pero es lo que los médicos de atención primaria, si tuvieran citas suficientes, tú no acudirías a urgencias. A ti te duele una muela, no es cosa de ir a urgencias, lógicamente. Es caso de ir a tu médico de atención. Ayer me pasó un caso, en un concello limítrofe con Orense, había un médico que estaba sustituyendo a otro médico, entonces tenía sus citas y a mayores tenía las citas de su compañero. Entonces eso es imposible, el médico estaba saturado, daba unas contestaciones, pero es que, ¿por qué? Porque estaba saturado. No puede atender a sus pacientes y a los pacientes de su compañero, cuando estamos en un momento, en un pico, en que la gente mayor, y aquí la gran mayoría, hay mucha gente mayor, demanda los servicios de atención primaria. Vale. Sí. Y piden también, este compañero José Luis Carballo, que crearan la especialidad de médico de urgencias, que parece que no la hay, claro, y que la creen, porque es muy necesario y muy importante. Sí. Sí. Yo opino que sí, que el médico de urgencias tiene que ser un médico preparado para ello, porque es como si fuese un internista, es decir, abarca todas las especialidades en una. Entonces es una persona que tiene que estar muy preparada. En cuanto a la carrera,
Pues creo que a lo mejor tendrían que valorar lo que es la nota de corte para entrar en una carrera como medicina. Conozco personalmente a un chico de aquí, de Ourense, que ahora mismo está en una privada porque se lo pueden permitir sus padres por casualidad, que por una decimita de nada pues se tuvo que ir a Barcelona porque aquí no entró. Es un chico totalmente metido en la causa y bueno, ahora quita notazas y es espectacular el trabajo que está haciendo y se lo están reconociendo públicamente. Entonces a lo mejor habría que ver si las notas de corte de esa carrera y las actitudes que tiene de cada uno, porque a veces también las actitudes cuentan, sí habría que recortar un poquito. Por otro lado... Y ampliar las plazas. Y ampliar plazas. Por otro lado también creo que el tema farmacéutico es un tema que podría ayudar mucho en sanidad, porque hay cosas básicas y primordiales que sí, a mí me duele mucho una muela y tengo una infección ahí que a lo mejor en ese momento, dolor, que no necesita a lo mejor antibiótico, pero que son cosas muy simples, igual con mi cartilla sanitaria me podría ayudar el propio farmacéutico sin necesidad de ir a urgencias y que me dé el tratamiento hasta el día siguiente que me valore mi médico de cabecera. Y que le paguen el servicio. Claro, supuesto. Ese servicio María, ellos tendrán que ser recompensados de alguna manera. A María le estamos arreglando la vida. Claro, Yo creo le estamos que- dando más trabajo. Ya, pero Pero si María... No es eso. Pero es complicado, porque a lo mejor ellos no Vale. pueden hacer recetas. Bueno, que estamos fuera de tiempo y María fue aludida directamente y algo tendrá que decir. No, yo me refiero que el farmacéutico sí se debería implicar. Después Exacto. de la pandemia, yo creo que hemos sido un pilar fundamental ahí. Sí. Entonces creo que el farmacéutico. Pero entonces tendría que cambiar muchísimo todo. Claro, ahí Porque está. es que ahora lo que está pasando base. es que desde los centros de salud están diciendo que los farmacéuticos, pero luego viene una inspección y a quien se Ya. carga es al farmacéutico. Sí. Entonces Claro. el farmacéutico estamos atados de pies y manos. Sí, Entonces claro. ahí tiene que venir desde arriba Cambiar. los Exacto. los Desde ahí- cambios. ¿no? ahí Porque está si la no, el reestructuración. farmacéutico no puede hacer nada. Claro. Claro. O sea, simplemente te puede dar un paracetamol, pero siempre y cuando sea publicitario, no entre en la seguridad Claro. social. Ya. Bueno, pues nos vamos con la satisfacción del deber cumplido y, como es costumbre, con el país arreglado, que es a lo que venimos aquí todos. Medio arreglado, sí. Medio. Medio arreglado. Bueno, que quedará otro medio para el próximo lunes. entonces. Exactamente. Ok, Abel. Sí, el lunes lo rematamos. Bueno, muy bien. María, ha sido un placer. Hasta la próxima. Gracias, Antonio. Cuídate mucho, Olga, y ha sido un placer Gracias. conocerte. Encantada. Abel, hasta el lunes. Hasta el lunes y un gran debut de Olga, ¿eh? ¿Cómo es? Sí, sí, natural? sí, muy bien. Muchísimo mejor que el tuyo. por Sin duda alguna. Bueno, bromas son bromas, que se suele decir. Buen fin de semana a todos. Nos vemos nuevamente el lunes. Aquí estaremos comentando algunas de sus noticias. A disfrutar, amigos.